Hola, muy buenas tardes, bienvenido una vez más a el Instituto INCAM. Para los alumnos de segundo nivel, estoy muy contento de poder ser parte de esta clase. Mi nombre es Adán Flores, soy el maestro de la clase primera y segunda epístolas a los Corintios. El autor del libro es el pastor William Barclay. Hay dos cosas que necesitas si tú eres alumno del segundo nivel, que es tu libro de la materia que vamos a ver y tu Biblia. Es necesario que tengas eso ahí al lado tuyo. Estoy muy contento, te quiero felicitar. Si tú estás en el segundo nivel, felicidades por esa decisión que tomaste de poder querer aprender en el conocimiento de Jesucristo. Gracias por hacer la mejor inversión de tu vida espiritual y personal en cuanto a las Escrituras. Muy bien, antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración y te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás. Bendito Dios, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. Gracias porque eres maravilloso. Gracias, Dios, por este privilegio, Dios, que nos das poder adentrarnos a través de tu palabra, Dios, y poder aprender aún mucho más, Señor, acerca de las epístolas de tu siervo, el apóstol Pablo, Señor. Yo te pido, Dios, que uses mi vida, usa mis labios, mis cuerdas vocales, mi garganta para poder transmitir lo que yo considero, Dios, tú has puesto en mi corazón para cada uno de los alumnos, Padre. Y te pido que pongas en ellos la retención necesaria para que puedan, Señor, no solamente en su alma, en su mente, en su corazón, sino en todo su ser, Dios, acuñar esta enseñanza para su crecimiento personal. Padre, en el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, decimos amén. Muy bien, déjame hablarte un poquito acerca de la biografía del pastor William Barclay. Nació el 5 de diciembre de 1907 en Woolwich, Escocia, y falleció el 24 de enero de 1978 en Glasgow, Escocia. Fue un autor escocés, presentador de radio y de televisión, ministro de la iglesia en Escocia, fue pastor y profesor de divinidades y crítica bíblica en la Universidad de Glasgow, Escocia. Escribió un conjunto de comentarios bíblicos sobre el Nuevo Testamento que vendió 1,5 millones de ejemplares. Fue un pastor que él se consideraba un cristiano liberal de manera personal, pero la gente que lo conocía lo consideraba un cristiano controversial por ciertas posturas doctrinales que él tuvo en su persona. Él tenía ciertas ideas. Pero veamos, acompáñame a la página número 11 de tu libro. Le voy a pedir que desempolve el libro. Si no has leído el libro, no has empezado, es momento de desempolvar ese libro. En la página número 11 dice Introducción General a las Cartas de Pablo. Las cartas de Pablo, dice, las cartas de Pablo son un conjunto de documentos más interesantes del Nuevo Testamento, y eso porque una carta es una forma más personal de todas en cuanto a la literatura. Según Demetrio, un crítico griego de la literatura, escribió una vez: cada uno revela su propia alma en sus cartas. En el autor, otro género se puede discernir el carácter del escritor, pero en ninguno tan claro como en las epístolas. Está diciendo este hombre Demetrio, dice que cuando uno escribe una carta, desborda su corazón y su alma en ese tipo de escrituras. Es extraordinario que él hable acerca de esto. El enigma de las cartas, sigue diciendo la página número 11. Por otra parte, muchas veces no hay nada más difícil de entender que una carta. Demetrio, este mismo hombre, en su libro sobre el estilo, la página 223, cita a Artemón, un editor de las cartas de Aristóteles, que decía que una carta es en realidad una de las dos partes de un diálogo y como tal debería escribirse. En otras palabras, leer una carta es como escuchar el lado de una conversación telefónica, pero no tenemos idea de la otra, en el caso de Pablo, por sus epístolas. Dice, por eso a veces nos es difícil entender las cartas de Pablo, porque no tenemos la otra parte que está contestando. Las cartas antiguas. Es una lástima que las cartas de Pablo se llamen epístolas. Son en el sentido más corriente cartas. Desde luego hoy son consideradas partes de las Sagradas Escrituras. Una de las cosas que más luz han aportado a la interpretación del Nuevo Testamento ha sido el descubrimiento y publicación de los papiros.
En el mundo antiguo el papiro era un antepasado del papel. Fue los papiros fueron los primeros papeles en aquel tiempo. En el mundo antiguo dice que se escribía casi todos los documentos. Todos los documentos en la antigüedad estaban escritos sobre papiro. Se hacía de las tiras de cortezas de unas plantas que crecían a las orillas del río Nilo. Las tiras se cortaban y se unían, dice el autor, se unían unas sobre otras, y no solamente se unían, sino se aplastaban de modo que pudieran quedar pegadas, y al estar pegadas daban más fuerza y permitían que cuando uno escribiera sobre ellas aguantara mucho tiempo. El cálido desierto de Egipto, Israel, ayudaba a que estos papiros no se desintegraran tan fácilmente, porque si fuera en un lugar húmedo, se pudieron haber desaparecido tan rápido. Hace poco, en el siglo XIX, se descubrieron los evangelios sinópticos. Cuenta la historia o la biografía acerca del descubrimiento de los evangelios sinópticos, que estaba un pastor cuidando sus animales, arrojando rocas a una cueva. De repente, en una de las rocas que arrojó, él escuchó el golpeteo a algo y que se estrelló. Cuando él va y ve dentro de la cueva, descubre que hay un grupo de jarrones, y dentro de los jarrones encontraron los manuscritos de los evangelios sinópticos que hoy se encuentran en un museo. Imagínate el tiempo que duró preservado los papiros en esos jarrones. Dice la página número 14, la situación inmediata. Con unas pocas excepciones, Pablo escribió todas sus cartas para salir del paso de una situación inmediata. En el caso específico de los corintios, la situación que estaba atañendo la iglesia en Corinto, era necesario que Pablo dirigiera esta carta o estas dos cartas. Y no como tratados elaborados en paz y en silencio, en un despacho con mucha tranquilidad, sino se había producido una situación peligrosa en Corintios, Galacia, Filipos o Tesalónica. Pablo escribía una carta para solucionar aquel problema. No estaba pensando en nosotros. Pablo, cuando estaba dictando la carta, no estaba pensando en ti, en mí o en la iglesia en general, sino solamente en aquellos a los que escribía, en este caso específico a Corinto. Pablo no estaba pensando en añadir unas pocas composiciones nuevas a las ya existentes epístolas judías, y menos en enriquecer la literatura sagrada de su nación. No tenía al menos la idea del lugar que sus palabras llegarían a ocupar en la historia universal, ni siquiera de que se convertirían en la generación siguiente, y mucho menos que llegarían el día en que se consideraran sagradas escrituras. Es extraordinario que Pablo nunca se imaginó que al dictar sus cartas y ponerle su sello, él nunca pensó que tú y yo un día los íbamos a leer, un día íbamos a contar con ellos, y que dentro del canon de las Sagradas Escrituras, en el Segundo Concilio Vaticano, hubieran quedado incrustadas sus epístolas, y hoy por hoy se consideran sagradas escrituras. La palabra hablada, la página número 15, dice: de una cosa debemos darnos cuenta en estas cartas. Pablo hacía lo que la mayoría de la gente en sus tiempos. Él no escribía sus cartas, sino que las dictaba a un amanuense. Amanuenses es una palabra latina y es la palabra amanuensis, y significa una persona que tiene el oficio de escribir a mano, copiando o poniendo en limpio escritos ajenos o escribiendo lo que se le dictaba. Pablo tenía sus amanuenses que él dictaba sus cartas, y ellos se dedicaban solamente a escribir. Imagínate, si Pablo, como veíamos anteriormente en la página 14, dice que no estaba en paz, cómodo, en su sala, escribiendo las epístolas, él estaba dirigiendo su carta porque estaba pasando una situación terrible en Corinto y estaba dictando. Imagínate, dice el autor que Pablo balbuceaba por todo un cuarto, balbuceaba las palabras que quería dirigirle a Corintios, y el amanuense tenía que estar escribiendo rápido todo lo que Pablo balbuceaba, porque Pablo dictaba sus cartas con una elocuencia que él no lo hacía a propósito o no las componía a propósito, sino que era tanta la elocuencia que Pablo tenía que el amanuense tenía que escribir de manera rápida. Y tenemos varios, vamos a ver algunos ejemplos acerca de lo que te estoy diciendo. De hecho, hay un nombre de un
emanuense que quedó registrado en Romanos capítulo 16, versículo 22. Fíjate lo que dice Romanos 16, 22. Yo, Tercio, que escribí la carta, os saludo en el Señor. Ahí está el registro de un emanuense que escribió la carta a los romanos que Pablo dictaba. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 21 dice, yo, Pablo, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Dice, yo, Pablo, escribí esta salutación de mi propia mano. Pablo no eran como hace poco, ¿verdad? En el siglo 30, 40, cuando escribían cartas y les mandaban a algún lugar. En aquel tiempo, en los 30 o 40, o 60 o 70 o los 80 de que soy modelo, soy modelo 80, de ahí se escribía, primero cuando usted realizaba una carta ponía lo que quería decir, todo a quién iba dirigido, al final usted ponía atentamente, Adán Flores, postdata, que estés con salud. En la antigüedad no era así, lo vemos en las epístolas de Pablo. En la antigüedad las cartas siempre se ponía el nombre de quien enviaba la carta al principio y a quien eran dirigidas. Lo vemos en todas las epístolas de Pablo. En la página número 16, le voy a pedir que me acompañe, en donde dice Introducción General a las Cartas a los Corintios. Una ojeada al mapa nos mostrará que Corintios estaba diseñada para la grandeza. Quiero hacer un paréntesis aquí y decirte que si tú vas a Google Maps y buscas Corinto, está en Grecia. Vete a Grecia y al norte de Grecia vas a encontrar Corintios. Ese era el lugar al que Pablo se estaba dirigiendo en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, cuando estaba escribiendo la epístola. Pero es el mismo lugar geográfico que ocupa el mismo nombre. Corinto es el mismo nombre que tiene hasta el día de hoy y está en Grecia. Si lo buscas en tu mapa, en Google Maps, en Google Earth, no me acuerdo cómo se llama el otro, es también un lugar donde puedes buscar eso que te estoy diciendo. Sigue diciendo, estaba diseñado para la grandeza. Dice, la parte sur de Grecia es casi una isla. Por el oeste, el Golfo de Corintio hace una inserción tierra adentro, y lo mismo al del Golfo de Arena del este. Todo lo que queda para unir las dos partes de Grecia como una cintura de avispa, dice aquí el autor, es el Istmo de Corinto, de menos de 8 kilómetros. La medición geográfica de Corinto son menos de 8 kilómetros. Era un lugar tan pequeñito que caía en una cintura de avispa. Usted ha visto la división del cuerpo de la avispa a la parte trasera de la avispa. Esa cinturita de avispa, así era Corintios. Era como parte de Grecia. Era un lugar muy pequeño, pero era un lugar clave en donde las embarcaciones llegaban, todas las embarcaciones llegaban a Corinto. Y si llegaban o querían rodear Corinto, tenían que pasar por un lugar que se llamaba Malea. Este lugar tenía una reputación un poco mala, vamos a decirlo, o muy mala, vamos a ser muy claros, era tenía una reputación muy mala. Habían dos dichos de todos los navegantes que decían, el que rodea Malea, que se olvide de su casa. O sea, en pocas palabras, cuello, o va a entregar el equipo porque lo van a matar. La otra, y si vas a rodear Malea, haz el testamento. En pocas palabras, este lugar era terrible. Entonces no les quedaba más opción que pasar por Corinto. Pero al pasar por Corinto, los navegantes tenían dos opciones, de acuerdo al autor. Una de ellas es que si la embarcación era pequeña, la embarcación o el barco era puesto en varios rodillos, eran puestos rodillos debajo y trasladado o cruzado al otro lado de Corinto para poder seguir su camino. Pero si la embarcación era grande, lo que hacían es que pagaban a personas para que desembarcaran todo el cargamento que traía esa embarcación, lo trasladaban a la otra orilla y conseguían otro barco con las mismas dimensiones y subían todo ese cargamento a ese barco. Entonces era un proceso un tanto laborioso, porque esto traducido a la economía se pagaba más para pagarle a las personas que desembarcaban y embarcaban en la otra orilla las cosas. Eso significaba que Corintios se engrandecía con las riquezas porque era bueno en la economía.
En la página 18 dice, alrededor de Corintios se apiñaban otras tres poblaciones, Laqueo al oeste del Istmo, Cencreas al este y Esqueno a corta distancia. Escribe Farra, los objetos de lujo llegaban fácilmente a los mercados que visitaban todas las naciones del mundo civilizado. El bálsamo de Arabia llegaba a Corintio, los dátiles de Fenicia llegaba a Corintio, el marfil de Libia llegaba a Corintio, las alfombras de Babilonia llegaban a Corinto, los tejidos de pelo de cabra de Cilicia llegaban a Corinto, la lana de Lisonja llegaba a Corintio y los esclavos de Frigia llegaban a Corinto. Era un puerto con una relevancia en su tiempo muy, muy importante. Corinto era un lugar en donde podía hacer muchas negociaciones y la gente podía pasar por Corinto, las embarcaciones, todo lo importante en cuanto al comercio cruzaba por Corintios. Eso se traduce en que la gente que llegaba ahí, vamos a ver más adelante la página número 19, dice la corrupción de Corinto. No solamente estamos hablando de la economía, vamos a hablar de la corrupción. Corinto tenía otra cara, comienza el autor diciendo, por otro lado tenía la fama de prosperidad comercial, pero por otro lado era la guarda de todos los malos. Los griegos habían acuñado el verbo corintiarizarse, vivir como los corintios, es decir, disparadamente. Dice, los jóvenes ricos y disolutos que cometían toda clase de excesos los llamaban Corinthians. Un escritor griego tardío nos dice que si alguna vez salías de Corintio en una obra teatral, harías el papel de un borracho. Imagínense la fama que tenían los pobladores de Corinto. No solamente estamos hablando de una prosperidad en cuanto a economía por todo lo que se desembarcaba en Corinto, sino que también estamos hablando de mucha disolución, muchos vicios, muchas cosas que habían en Corinto. El mismo nombre de Corintios era sinónimo de corrupción. Esto me hace recordar en nuestros tiempos, por ejemplo, escuchar a un, no quiero juzgar a nadie, pero decir un chilango. Hablar de un chilango es tener un concepto ya en tu mente. De hecho, yo me crié en la Ciudad de México, soy considerado un chilango, no estoy juzgando a nadie, yo mismo vengo de ahí, criado de la Ciudad de México. Cuando llegué a la frontera norte de México, que es aquí Estados Unidos, cerca de Estados Unidos, en Monterrey hay un dicho que dice, haz patria, mata a un chilango. Hay ese dicho. Imagínate la fama que tenían los corintios, la gente que era de ahí. Si salía una obra de teatro, era el papel más grande que ocupaba era de un borracho. Fíjate, sigue diciendo, el gran templo de Afrodita, la Venus griega, la diosa del amor, dice, habían adscritas en ese templo 1000 sacerdotisas, que eran en realidad una especie de prostitutas sagradas, que bajaban en el Prócolis, por las tardes para cumplir su ministerio por las calles de Corintio. Había proverbios que decía, no todo el mundo puede permitir un viaje a Corintios. Además de esos vicios públicos, florecían otros muchos más recónditos que remontaban de tal manera que Corintios llegó a ser un sinónimo de no solo riquezas de lujo, sino también de borrachera, libertinaje, degradación. Cualquier parecido con las ciudades en las que muchos de nosotros venimos tiene un gran significado. Eso nos enseña que a pesar de la historia no hemos aprendido y seguimos corrompiendo nuestra vida, se sigue corrompiendo. Dice más abajo en la página número 19, la historia de Corinto se divide naturalmente en dos partes. Era una ciudad muy antigua. El historiador griego Tucídides sostiene que fue Corintios donde se construyeron los primeros
tríremes, eran barcos de guerra que se construían en Corintios. Él afirma esto, pero los romanos en la conquista, cuando Roma como imperio salió a conquistar todo, pues derrocó a Corintios, la destruyó. Dice la historia que destruyó Corintios. En el año 146 antes de Cristo, los romanos destruyeron por completo la ciudad antigua de Corinto. Muy bien, en el año 46 después de Cristo, los mismos romanos se dan cuenta de la importancia que tiene Corintios. Y dice, cuando trataron de conquistar Grecia, Corintios era el líder de la oposición, pero los griegos no pudieron resistir frente a los disciplinados romanos, cuyo general Lucio tomó Corintios y la redujo como un montón de ruinas. Fue cuando tumbaron Corintios y la destruyeron. Pero en lugar de la posición geográfica de Corintios no podía permanecer demasiado tiempo en la ignorancia. Casi exactamente 100 años después, en el año 46 antes de Cristo, Julio César reedificó Corintios, renació de sus cenizas, ahora como colonia romana y más, como la capital de la provincia de Roma, de Acaya, que incluía a casi toda Grecia. Imagínate, Corintios tenía dos historias: cuando Roma la destruye y la deja en cenizas, pero en el año 46 antes de Cristo dice que fue otra vez resurgida de las cenizas y siguió siendo tan importante el lugar de Corinto, pero ya no era Corintios como Grecia, sino ya era parte de Roma, como una ciudad importante de Roma. Es extraordinario todo lo que pasó aquí. Dice, era una masa, en Corintios había un sinfín de gente, era una masa de judíos, soldados jubilados, filósofos, mercaderes, navegantes, libertos, esclavos, comerciantes, artesanos, buhoneros, traficantes de toda clase de vicios. Fagas caracteriza a Corintios como una colonia sin aristocracia, sin tradiciones y sin ciudadanos libres y establecidos. En este lecho de vicios, en un lugar menos imaginable de todo el mundo griego, fue donde Pablo realizó algunas de sus obras que nos enseñan hoy, y donde estuvo el evangelio, algunos de los más señalados frutos. ¿Te das cuenta de cómo era el pueblo de Corintios? ¿Cómo era la ciudad poderosa de Corintios, en donde estaba la diosa, el templo de la diosa del amor? ¿Te das cuenta todo lo que había en eso? Es importante que nosotros podamos entender a qué región se estaba dirigiendo Pablo de manera específica. Se estaba dirigiendo a Corinto. La página número 21 dice, Pablo en Corintios. Pablo se quedó en Corintios más que en ninguna otra ciudad, con excepción de Éfeso. Pablo se quedó más tiempo en Éfeso. Había salido de Macedonia y arreció en su vida, y había cruzado a Atenas, donde tuvo un poco de éxito. De ahí pasó a Corintios, donde se quedó 18 meses. Nos damos cuenta de lo poco que sabemos realmente de la obra cuando vemos que aquellos 18 meses se comprimieron en 17 versículos del relato de Lucas en el libro de los Hechos. Es impresionante. En el año 52 después de Cristo llegó Galión como nuevo gobernador romano a Corintios. Recuerda que ya Corintios ya había sido tomada por el Imperio Romano. Era famoso por su simpatía y amabilidad. El nuevo gobernador que había llegado a Corinto tenía una fama de ser tan buena onda, tan nice, que los judíos, si tú lees el libro de los Hechos, que los judíos dicen que fueron porque Pablo ya en los 18 meses que estuvo Pablo en Corinto, cuando llegó a Corintios llegó por su trabajo, estuvo con Priscila y el esposo de Priscila, vivió con ellos y trabajando con ellos, y dice que cuando había reuniones en las sinagogas, de acuerdo al libro de los Hechos, Pablo iba y hablaba en las sinagogas. Pero en un momento dado de la historia, Pablo se dedicó por muy largo tiempo, de los 18 meses, a estar enseñando en las sinagogas. Entonces eso tenía fastidiado a los judíos,
Y cuando llega este nuevo gobernador, que era muy nice, fueron con él y le dijeron, Pablo está hablando falsedades de nuestra religión. Cuando ellos dijeron esto, ellos esperaban que el gobernador, que era muy buena onda, de acuerdo a su historia o a su biografía, dice que él era muy buena onda, ellos esperaban que el gobernador le dijera, bueno, enciérrenlo. Pero el gobernador, al escuchar cuáles eran las razones que los mantenían en pleito con Pablo, el gobernador les dijo, este no es mi asunto, y si son problemas por letra, arréglenlo ustedes. Es impresionante cómo cuando leemos lo que relata Lucas en el libro de los Hechos, cómo nos damos cuenta que los romanos, los judíos que en aquella época o que estaban establecidos en Corintios querían callar la voz de Pablo. Página número 22 dice, la correspondencia de Pablo con Corinto. Fue cuando estaba en Éfeso. Pablo no escribió su carta estando en Corinto, sino cuando él estaba en Éfeso. Recuerda, estuvo solamente 18 meses en Corinto, pero él se fue a Éfeso, fue el lugar en donde más vivió. Éfeso era también como un puerto en donde llegaban todos los comercios, pero era como la puerta. Éfeso era como la puerta a Asia Menor. De ahí salían grandes embarcaciones. De ahí muchos de sus viajes misioneros de Pablo fue por Éfeso, porque ahí llegaban muchos visitantes y salía mucha gente a poder proclamar el Evangelio de Jesucristo. En el año 55, cuando Pablo, al saber que las cosas no iban del todo bien en Corintio, les escribió a aquella iglesia, y es muy posible que la correspondencia de Pablo con la iglesia de Corintios no esté colocada en un orden bien diseñado. Cuando hicieron la recopilación de todas las epístolas o cartas que Pablo mandaba, cuando hicieron el canon, todas las iglesias empezaron a recopilar todas las cartas. Entonces no las entregaban en orden, sino que se las entregaban así, y habían personas encargadas en leerlas y en intentar hacer una suerte de rompecabezas para poder colocar según su interpretación como eran, pero eran las cartas de Pablo. Muchas de ellas no aparecieron, muchas de ellas, algunas iglesias solo contaban con ciertos papiros, ciertos escritos, y solamente eso fue lo que quedó escrito. En el caso específico de Corintios, hay una carta anterior a la primera de Corintios. Hay una carta anterior, dice primera de Corintios, esto lo vemos en Corintios capítulo 5, verso 9. Pablo escribe, os escribí en otra carta que no os azotarais como los mortales. Pablo está diciendo que él ya había escrito anteriormente, antes de 1 de Corintios, una carta a esa misma iglesia dirigida. No está en ese orden. Entonces podemos ver en esta recopilación de las cartas en cuanto a la iglesia de Corintios que fue una suerte de rompecabezas, porque esa carta, de acuerdo a los eruditos, a muchos de ellos están de acuerdo en que fue introducida en la segunda carta a los Corintios, a finales de la epístola o la segunda epístola de Pablo a los Corintios, y parte de ella está al principio. Luego siguió primera de Corintios y luego segunda de Corintios. Entonces este tipo de cosas es importante que entendamos que cuando se llevó la recopilación de ellas fue una suerte y un trabajo extenso para las personas encargadas en el canon bíblico para recopilar todas ellas. La correspondencia en Corintios, página 25. Antes de estudiar las cartas en detalle, pongámonos al corriente de que Pablo con las iglesias de Corintios en forma tubular, la carta previa es posible que se encuentre en partes en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 y 7:1. A la llegada de los de Cleo, dice, estaban Fortunato y Acacio de las cartas de la iglesia de Corintios, según cuenta Pablo. Pablo escribe 1 de Corintios en contestación a la mandada con Timoteo. Esto quiere decir que había una comunicación bidireccional. Pablo escribía las cartas y había una respuesta de la iglesia. Entonces tú te preguntas, ¿por qué no tenemos la respuesta de esa iglesia de Corintios dentro de las escrituras? ¿Por qué no sabemos qué es lo que respondía la iglesia? Considero, y esto es a título personal, que eso es irrelevante. A Dios no le interesaba que tú y yo conociéramos la respuesta de los corintios. Probablemente
puede ser como muchos de nosotros tenemos muchas excusas. Lo relevante o lo importante en las cartas de Pablo era lo que él tenía que decirle a las iglesias como instrucción, como aviso, como información o de parte de Dios. Eso es lo relevante o lo más importante en cuanto a ello. Por eso, si no contamos con esas cartas de respuesta, no hay ningún problema. No tenemos que hacer bilis porque no tenemos esa respuesta. No, lo más relevante o importante es lo que Pablo le escribía a cada una de las iglesias. Los primeros 4 capítulos de 1 de Corintios tratan del estado de división que se encontraba la iglesia del Señor en Corinto. En lugar de estar en unidad en Cristo, estaban divididas en fracciones. La iglesia de Corintio estaba fragmentada, no era una sola, sino habían divisiones. Dice, las enseñanzas de Pablo es que estas divisiones habían surgido porque los cristianos de Corintios daban demasiada importancia a la sabiduría y el conocimiento humano y demasiada poca importancia a la gracia de Dios. De hecho, con toda su supuesta sabiduría, eran todavía espiritualmente menores de edad. Se creían muy sabios, pero no eran más que bebés en Cristo. Es impresionante cómo la iglesia que fue fundada por Pablo fundó la iglesia de los Corintios, en la región de Corinto. Al irse Pablo, es impresionante cómo se empezó a fragmentar esta iglesia y empezó a quererse ser sabia de su propia opinión. La página número 27, introducción de un apóstol. Vamos a ver lo que dice Pablo y te pido que me acompañes en tu Biblia. Vamos a leer el 1 de Corintios capítulo 1 del verso 1 y 3. Dice de la siguiente manera: Pablo, ¿recuerdas cómo eran las cartas escritas en el Antiguo Testamento? Bueno, en la antigüedad era la persona quien escribía la carta. Aquí dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En los primeros 10 versículos de la primera carta de Pablo a los Corintios, el nombre de Jesucristo aparece no menos de 10 veces. ¿Por qué Pablo enfatiza tanto nuestro Señor Jesucristo? Esto significa, sin lugar a ninguna duda, que lo que Pablo iba a expresar a continuación era algo muy importante, que la iglesia tenía que poner atención. El pensamiento de Pablo se centraba en primer lugar y repetidamente en Jesucristo. A veces en la iglesia intentamos tratar una situación difícil aplicando un argumento nuestro personal y en el espíritu de justicia humana nuestro. Nosotros siempre queremos resolver las cosas a como nosotros creemos que es correcto y como nosotros sentimos, pero no es como tú y yo sentamos. Estas instrucciones nos hablan de dos cosas. Fíjate las dos cosas que nos hablan. La primera, nos dice algo acerca de la iglesia, el estado en que se encontraba la iglesia, por su manera siempre, yo diría, de excusarse de las acciones que estaba tomando. Pablo habla de la iglesia de Dios que se encuentra en Corintios. No era la iglesia de Corintios, sino la iglesia de Dios. Pablo, donde quiera que estuviera una congregación individual, era una parte de la iglesia de Cristo. En este sentido, la iglesia en su conjunto global no es una iglesia específica. Por ejemplo, nosotros somos la iglesia de Shaddai en Austin, pero la iglesia cristiana es en un contexto global que abarca todo el globo terráqueo. Es la iglesia de Dios. Somos todos los hermanos que a través de estos medios, como las redes sociales, podemos llegar hasta el otro lado del mundo y nosotros tener información del otro lado del mundo. Esta misma manera, como ahorita tú que nos estás viendo a través de Facebook Live, y mucha gente nos está viendo, estamos en la unidad, todos están viendo esto mismo, así mismo nos unifica Jesucristo
como hijos de Dios, iglesia. Entonces Pablo se estaba refiriendo a la iglesia específica por la situación específica que estaba aconteciendo en Corinto, pero les estaba diciendo, ustedes no son la iglesia de Corintios, ustedes son la iglesia de Jesucristo, y me estoy dirigiendo a ustedes que están en Corinto, pero no son la iglesia de Corinto, son la iglesia de Jesucristo. En segundo lugar, este pasaje nos dice algo acerca del cristiano individual. Pablo dice tres cosas acerca de él. La primera, está consagrado en Jesucristo. El verbo consagrar quiere decir apartar para Dios. Tú y yo, que estamos, en este caso de nosotros que estamos tomando la clase, estamos en Estados Unidos, en Austin, Texas específicamente, pero tú y yo, a los que están en China, a los que están en Argentina, a los que están en México, a los que están en India, en África, nos hermana algo y nos unifica algo que es Jesucristo. Tú y yo estamos consagrados hasta donde quiera que esté mi otro hermano, él sigue consagrado. Son los tres aspectos y este es uno de ellos. El segundo, describe a los cristianos como que han sido llamados a ser pueblo dedicado a Dios, recibiendo el llamamiento para formar parte del pueblo de Dios. Eso es lo que significa santo, uno separado, apartado. La palabra santo es aquel que fue separado, pero no solamente separado, sino separado para Dios, en este caso específico nosotros los cristianos. En tercer lugar, Pablo dirige esta carta a los que han sido llamados a la compañía de los que están en todas partes e invocan el nombre del Señor. El cristiano es llamado a formar parte de una comunidad cuya frontera incluye toda la tierra. Toda la tierra. La frontera de nuestra creencia en Jesucristo que nos unifica, la frontera es la tierra. Toda la tierra nos hace uno solo en Cristo Jesús. Nos haría mucho bien si a veces elevamos la mirada por encima de nuestro pequeño círculo y nos viéramos como parte de la iglesia de Dios que está tan amplia como el mundo. Hermanos, a veces es muy importante que tú y yo reflexionemos un poco acerca de nuestros hermanos que están muy lejos y que están sufriendo por la causa del Evangelio de Jesucristo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el privilegio de estar en un país hasta cierto punto, entre comillas, que nos da la libertad de expresión. Gracias a Dios por ello, pero creemos y sabemos o tenemos información de personas que viven en lugares tan lejanos que no les permiten expresar como tú y yo lo que hemos creído, gritarlo en voz en cuello, todo la satisfacción de alegría que ha dado el conocer a Jesucristo. Regiones tan remotas como Chiapas. Chiapas, hay una región que se llama Almolón, en Guatemala, pero hay una región en Chiapas, se me olvidó su nombre, de la región en Chiapas en donde son perseguidos y fueron expulsados de sus casas y muertos los hermanos. De nuestros hermanos chapanecos en Guatemala también existen ese tipo de persecuciones, a pesar de que tenemos la idea de que Centroamérica es un lugar donde hay mucho cristiano, pero también sabemos que hay mucha persecución de nuestros hermanos. De hecho, aunque, vuelvo y repito, estamos en un país entre comillas que nos da la libertad de expresión, pero en las escuelas ya no se puede orar, ya no se puede hablar abiertamente acerca de, ellos le llaman religión. No tenemos esa libertad. O sea, podemos hacerlo en la calle, podemos creer lo que queramos, pero también nos limita esa libertad que supuestamente tenemos. Esos son los tres aspectos que Pablo enumera acerca de la globalización del cuerpo de Cristo. Esto significa que tú y yo, aunque estamos aquí en este lugar, las personas que están en algún otro continente o país también son nuestros hermanos en Jesucristo. Tenemos que orar por ellos, tenemos que amarlos, tenemos que ponerlos en nuestros pensamientos. Y si tú y yo hemos creído, si alguna vez en esta cuarentena has pensado, ya estoy fastidiado, estoy aburrido, ¿qué más hago? Ya me cansé de leer, ya me cansé de orar. A lo mejor no has orado por aquellas personas que realmente lo necesitan. Hay personas que están viviendo una situación difícil en México, están pasando por situaciones difíciles, con escasos recursos. En Estados Unidos, en Texas específicamente, nos pidieron quedarnos en casa, pero fue
a voluntad. Y en México hay lugares, colonias en donde los están forzando, en donde está el ejército o la Guardia Nacional o la policía obligando a la gente que no salga de sus casas. Yo soy de México, tengo familiares en México que está pasando esto. Primera de Corintios capítulo 1, versículo, vamos a leer del versículo 4 al versículo 9. Dice, gracias doy a Dios siempre. Debes de tener tu Biblia. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, refiriéndose a Dios, en toda palabra, con toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 8. El cual también os manifestará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9 y último, fiel es Dios para el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La página número 30 dice, en este pasaje de acción de gracias hay 4 cosas en las que tenemos que pensar. La primera, esta es la promesa que se cumplió cuando Pablo les predicó el Evangelio a los corintios. Les dijo que Cristo podía hacer ciertas cosas para ellos. Y ahora está satisfecho de todo lo que él aseguró que Cristo podía hacer para ellos, y para los corintios fue realidad. Número 2, está el don que se otorgó. Pablo utiliza una de sus palabras favoritas, carisma, de donde viene la palabra carisma, que quiere decir un regalo que se le da a una persona que no merece ni paga de ninguna manera. Este don es de Dios, como lo veía Pablo, nos llega de 2 maneras. Este regalo nos llega de 2 maneras. Una es la salvación, el carisma de Dios. La segunda, a cada persona Dios le da 2 cosas: que posea y los cursos especiales que necesite en la vida. Estas 2 cosas son esenciales en el carisma de Dios. Él nos da la salvación genuina y gratuita como un regalo inmerecido. Tú y yo no nos merecíamos ser salvos, sin embargo, a través de su amor, Él nos da ese regalo de ser salvos. Y también nos pone dones y talentos a nosotros, que muchas veces los usamos de manera equivocada. Página número 31, perdón. Las habilidades que poseemos no son nuestros méritos. Tú y yo, lo que tú y yo poseemos y que hacemos con facilidad o sin ningún problema, eso no es un mérito tuyo. No puedes adjudicarte tú mismo que te esforzaste, que trabajaste, que dedicaste tiempo, porque no te pertenece, sino son dones de Dios que tenemos como con un propósito, no podemos usarlos como se nos dé la gana, sino como Dios manda. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos dones. Tú que me estás viendo y eres alumno en este segundo nivel, tú tienes dones, y a lo mejor te has preguntado, ¿yo? ¿Estás seguro? ¿Yo? Sí, tú que me estás viendo, tienes dones, y esos dones que Dios te los dio, tú no te los ganaste por mérito propio. Dios te los dio como un regalo. Ahora, como es un regalo de Dios, dice el autor, y estoy de acuerdo con él, no puedes utilizar esos dones como tú quieras, sino tienes que utilizarlos para el servicio de Dios. Eso no debe de olvidarse nunca, que debes de hacerlo para el beneficio y para la proclamación del Evangelio. Dice la palabra de Dios que los dones son para edificación de su iglesia. Hay un definitivo en el Antiguo Testamento, se usa frecuentemente la frase el día del Señor. Quería decir que los judíos esperaban que Dios interviniera directamente en la historia. Aquí pasa algo muy extraordinario. Le voy a contar. Los judíos siempre esperaban a que Jesucristo hiciera cosas que ellos podían ver, que ellos podían palpar. Y esperaban que el día del Señor Jesucristo, o el Mesías que ellos estaban esperando, viniera sentado en un caballo con mucha autoridad y derrocara al imperio romano y los liberara. Cuando el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, no era ese. Entonces ellos vieron a Jesucristo como alguien muy humilde, como alguien incapaz, muy tranquilo, y no creyeron en él. Es
claro que sería el día del juicio. Lo que se refiere al día del Señor es claramente el día del juicio. Primera de Corintios capítulo 1, vamos a leer del versículo 10 al 17, dice: os ruego pues, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, dice Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Permítame, me perdí. Ok, déjame lo pongo aquí porque no veo. Contienda, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y empieza Pablo a preguntar: ¿acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¡Wow! Estamos llegando al conflicto que Pablo estaba o quería tocar, la división. Pablo inicia la tarea de remediar la situación que ha surgido en la iglesia de Corintios. Escribía Pablo desde Éfeso. Dice: esclavos cristianos que pertenecían al establishment de una señora llamada Cleo habían tenido ocasión de visitar Corintios y habían vuelto con la triste historia de la disensión y desunión. 2 veces se dirige Pablo a Corintios llamándolos hermanos. Al tratar de aproximarlos, Pablo usa 2 frases interesantes. Los exhorta a que se unan sus diferencias. La frase que usa es habitual entre partidos hostiles que llegan a un acuerdo. Quiere que se desolden, un término médico que se refiere a los huesos que han estado fracturados, o que se coloque en posición una coyuntura dislocada. La desunión es contraria a la naturaleza. Nuestra naturaleza cristiana no está hecha para estar en desunión, para estar peleando con los hermanos o en la misma iglesia, levantar partido o preferencias. Pablo indica 4 partidos en la iglesia de Corintios. Dice, la palabra que usa para describirlas es sigmata. Dice que es la que se usa para una ropa que está rasgada. La iglesia de Corintios, si Pablo no intercede y manda su carta, tendía a ser una iglesia que iba a ser como una ropa desmembrada, como un harapo. Por eso empieza a decir Pablo, Cefas, Apolos y Cristo. Habían 4 aspectos que Pablo estaba viendo, 4 desuniones aquí. Habían algunos, la primera, que pretendían estar de parte de Pablo. Unos decían, yo soy de Pablo, y pensaban que al decir eso iban a quedar bien con Pablo. Dice, sin duda serían principalmente gentiles. De acuerdo al pastor Barclay, dice que las personas que él considera que estaban diciendo que estaban a favor de Pablo o eran de Pablo, eran en su gran mayoría gentiles. Pablo siempre habría predicado el evangelio de la libertad cristiana y el fin de la ley. Es muy probable que los que de este partido estaban convertidos a la libertad estaban convirtiendo su libertad en libertinaje, usando el cristianismo como excusa para hacer
lo que les daba la gana. Entonces ellos no eran solamente partidarios de Pablo, porque Pablo predicaba un evangelio de la libertad de la ley, sino que esa libertad o ese libertinaje que ellos tenían la usaban como pretexto. Decían, nosotros somos cristianos libres, pero su libertad estaba yendo a tal degradación que ya no era la libertad, era un libertinaje en donde ellos atribuían que podían hacer lo que se les daba la gana. El segundo, habían algunos que pretendían estar de parte de Apolos. Escuchen con atención. Tenemos un boceto de Apolos en Hechos 18:24. Era un judío de Alejandría. Apolos era elocuente y versado en las escrituras. Este era un hombre estudiado. Para su época era un hombre estudiado. Dice, Alejandría era un centro de actividad intelectual. Fue ahí donde los eruditos crearon la ciencia de la interpretación alegórica de las escrituras. Descubrieron los significados más recónditos de los pasajes más sencillos. Estamos hablando que las personas que iban a favor de Apolos eran griegos. En Grecia se acostumbró, de hecho hay muchos hombres griegos, o está los filósofos griegos hasta la actualidad, son muy mencionados los filósofos griegos, en donde hay mucha elocuencia, mucho conocimiento, no solamente en cuanto a lo que saben, sino en su manera de expresarse. Entonces algunos se consideraban como del grupo de Apolos. Habían algunos que pretendían estar de parte de Cefas o de Kefas, que era el apodo original de Petros. A los dos, Petros o Cefas, ese era su apodo y quería decir piedra, significaba piedra. Estos serían probablemente judíos que trataban de enseñar que los cristianos tenían que observar la ley tradicional judía. Fíjese, cada uno de ellos estaba de parte de alguno de los ya mencionados, que era Pablo, Apolos, Cefas, pero cada grupo buscaba su propia doctrina, digámoslo así, para introducir a las personas que ellos consideraban. Habían algunos que pretendían ser parte de Cristo. Escuche con atención esto. Listo, esto puede querer decir dos cosas. La primera, no se usaban los signos de puntuación en los manuscritos antiguos griegos, ni se dejaba un espacio entre las palabras. Puede que aquí no se tratara otro partido de Corintios, sino que del comentario de Pablo mismo, tal vez deberíamos puntualizarlo así. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, pero yo soy de Cristo. Bien, puede ser esta la relación que Pablo a todas estas desgraciadas situaciones. Dice, la segunda, si no es esto, y aquí se descubre a otro partido, como han dicho algunos, serían los peores. Escuche con atención. El hecho de decir que eran de Cristo, la segunda forma era que eran los peores cristianos. Puede que fueran una secta rígida e intolerante que pretendían ser los únicos cristianos que habían en Corinto. El mal no estaba en decir que pertenecían a Cristo, sino en actuar como si Cristo les perteneciera exclusivamente a ellos. Sigue diciendo el autor que cada una de las personas mencionadas, en este caso específico Pablo, Apolos, Cefas o Pedro y Cristo, no tenían nada que ver en cuanto a esas divisiones, ni siquiera las apoyaban o mucho menos tenían conocimiento acerca de ellos. Pero la gente se había dividido por sus propios raciocinios. Recuerde, Pablo a los gentiles acerca de la libertad, que llegaron al libertinaje. Apolos en la intelectualidad, en la interpretación de mucha ciencia y todo lo filosófico. Pedro con los judíos que querían a los cristianos judaizarlos. Y los que decían ser de Cristo eran peores que todos los demás porque querían decir que exclusivamente ellos eran cristianos y Cristo les pertenecía a ellos solamente. Era terrible la manera en que esto estaba pasando en los días de Pedro. La iglesia pasaba por una situación difícil. Seguimos viendo 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 25. Si me acompañas en tu Biblia, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde
está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, versículo 23, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Amén. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. Tanto los cultos griegos, porque los griegos eran muy cultos, muy de pipa y guante, con mucho conocimiento, como los piadosos judíos, lo que contaban los cristianos les sonaba pura necedad. Lo que todos los cristianos decían era muy necio. Pablo empieza haciendo un uso libre de dos citas de Isaías, capítulo 29, versículo 14, e Isaías, capítulo 33, versículo 18, para demostrar que la mera sabiduría humana está abocada al fracaso. Todo lo que tú y yo creamos como intelectual, como de mucho conocimiento, va al fracaso, no tiene peso, no tiene nada que ver. Si esto fuera así, la teoría de la evolución ya hubiera sido derrocada, pero el hombre sigue necio en que sus razonamientos pudieran ser mejores que las de Dios. Si ellos fueran tan sensatos y sabios, ya hubieran permitido que las escrituras se introdujeran y hubieran conocido a Jesucristo, para que comprendan su propia incapacidad y prepararles el camino para la aceptación del que es el único camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? La sabiduría del hombre no nos va a llevar o no nos va a guiar a ese camino. ¿Cuál es el camino? Jesucristo en una ocasión expresó esto. Yo soy el camino, decía Jesucristo, la verdad y la vida. Y Jesucristo en un momento histórico dice, y nadie viene, haciendo referencia de que el Padre y Él eran uno. Jesucristo no dijo, y nadie va, dijo, y nadie viene al Padre, diciendo, el Padre y yo somos uno, si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es el camino que nos va a guiar la palabra del Señor? Ese es el camino a Jesucristo. ¿Cuál era entonces el mensaje cristiano si estudiamos los 4 grandes sermones del libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14 al 39, Hechos, capítulo 3, versículo del 12 al 26, Hechos, capítulo 4, verso 8 al 12, Hechos por último, capítulo 10, versículo 36 al 43? Nos encontramos con que hay ciertos elementos constantes en la predicación cristiana. Se anuncia que el gran momento prometido por Dios ha llegado. Se presenta un resumen de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Se afirma que todo aquello ha sido el cumplimiento de la profecía. Se anuncia que Jesús volverá una vez más. Se invita a los oyentes a que se arrepientan y reciban el don del Espíritu Santo que Dios ha prometido. Para los judíos eso era un escándalo por 2 razones. Vamos a ver por qué los judíos no querían escuchar a los cristianos. Aunque los judíos eran nobles, tomaban como loco a los cristianos. La primera, para ellos era inaceptable el que uno que había acabado su vida en la cruz pudiera ser el escogido por Dios. Señalaban su ley, eso está escrito en la ley, lo vamos a ver, que declara de una forma inconfundible, maldito por Dios el colgado. Y esto está en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Pero también esto se encuentra en el Nuevo Testamento y está en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros se hizo maldición Jesucristo. Y entre paréntesis dice,
porque como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas está haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Ese era uno de sus argumentos que los judíos, por eso no podían creer en Jesucristo, y rechazaban lo que los cristianos decían. Los judíos no querían más que señales. Los judíos estaban tan acostumbrados que si no veían, no creían. ¿Recuerdas a Tomás? Que cuando los discípulos le dijeron, hemos visto al maestro, resucitó, y Tomás dijo, dijo Tomás, si yo no meto mi dedo en sus llagas, no voy a creer. ¡Wow! Así eran muchos judíos, la gran mayoría de los judíos así es, se van por señales. Fíjese lo que dice la página número 37, casi al final. En el año 45 después de Cristo surgió un Teudas, un hombre llamado Teudas. Había concebido a miles de personas a que dejaran sus hogares y le siguieran al Jordán, prometiéndoles que las aguas se dividirían a su voz de mando y ellos pasarían en seco. Este era un hombre que había surgido en el año 45 después de Cristo. Y en el año 54 después de Cristo llegó un egipcio a Jerusalén que pretendía ser profeta, persuadió, escucha bien, a 30,000 personas a que le siguieran al Monte de los Olivos, prometiéndoles que por su palabra se derrumbarían los muros de Jerusalén. Imagínate, ya en aquellos tiempos habían hombres engañadores, pero esto trae a colisión lo que dice Pablo en una de sus epístolas, que en los últimos tiempos habrán engañadores en donde engañarán al pueblo. Pero ¿por qué van a engañar al pueblo? Porque el pueblo tiene comezón de ver señales, de ver cosas. Dice, en Jesús veían a uno que era manso y humilde. Dice que evitaba intencionalmente todo lo espectacular. Jesucristo no andaba con demostraciones espectaculares. ¿Recuerdas todas las cosas que Dios permitió que hiciera Moisés? Dividió el mar rojo, tiró su vara y se convirtió en serpiente. Yo me imagino que los judíos esperaban a un hombre así, que hiciera ese tipo de señales para poder seguirlo. Sin embargo, Jesucristo, para los judíos, Jesucristo era un hombre muy manso y humilde. Esto me recuerda a un libro que se llama Salvaje de Corazón, perdón. El autor dice que el ser humano tiene la concepción y no quiere ser cristiano por esta razón, porque consideran a Jesucristo como un Dios muy manso. Y dice el autor del libro Salvaje de Corazón, dice, Jesucristo no es así. Jesucristo es como el personaje William Wallace de la película Salvaje de Corazón, o Corazón Salvaje, de la historia verídica del pueblo de Escocia cuando fue liberada, o en su independencia. Todo lo que hicieron. William Wallace, el protagonista de la película, interpretada por Mel Gibson, demuestra a un hombre tan noble pero tan valiente. Así es Jesucristo. Es un valiente, es un romántico empedernido, nuestro Dios, que permitió escribir el libro de los cantares. Cantar de los Cantares es un poema de un esposo o una esposa. ¿Te imaginas qué tan romántico es Dios? Sin embargo, los judíos pensaban que Jesucristo no podía ser el Mesías, porque no podía ser el Mesías un hombre que fue crucificado en un madero. No podía ser, porque la ley dice de Deuteronomio 21, 23 que no puede ser, maldito es aquel que es colgado en un madero. Pero tampoco podía ser un hombre así, porque era muy manso y muy humilde, y lo que ellos esperaban eran señales. Por eso mismo, estas personas que te acabo de mencionar llegaron y convencieron. El último egipcio convenció a 30,000 personas de acompañarlos. Y él les dijo que a través de su palabra iba a derrotar o derrumbar los muros de Jerusalén. ¿Te imaginas el pensamiento de los judíos? Esto me hace recordarme
de nuestros días. Ahora cualquier persona puede decirte o hablar una palabra y que Dios no tiene que ver, nada tiene que ver Dios con esa palabra. Pero la gente tiene tanta comezón de oír eso. Por ejemplo, somos cristianos pentecostales, nosotros creemos en la manifestación del Espíritu Santo, yo creo en los milagros, yo he sido testigo fehaciente de los milagros, yo mismo personalmente soy testimonio de un milagro. Sin embargo, yo no creo que los milagros hagan que el hombre afirme su vida con Dios. Yo no creo eso. Los milagros, si nos basamos en los milagros, el milagro puede ser algo momentáneo en tu vida, que puede cambiar tu perspectiva, pero no puede afirmar tu vida, porque solamente fue una emoción, perdona la redundancia, fue una emoción momentánea. Fue nada más en el momento que te emocionaste y dijiste, yo quiero. Y no hay nada más allá. Pero la predicación de la palabra, cuando eres confrontado con la palabra o cuando tienes un encuentro personal con la palabra de Dios y te das cuenta que la palabra de Dios te confronta, la Biblia es como un filtro. Tú pasas por el filtro y todas tus impurezas, la palabra de Dios es como el filtro. Pasas y lees la Biblia y la Biblia empieza a decirte y a decirte. Su palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el corazón hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Algo que el diablo no puede hacer es saber qué estás pensando o qué hay en tu corazón. Entonces, ¿cómo es que el diablo sabe qué es lo que está pasando en nuestras vidas o qué es lo que estamos sintiendo? Es porque nuestras actitudes denotan lo que estamos pensando o lo que estamos sintiendo. Y es a través de ellas que el diablo, nuestro enemigo número uno, sabe de qué pie cojeamos, cuál es tu talón de Aquiles, y es el lugar por donde a ti y a mí te ataca. No te estoy juzgando en esta tarde. Lo que te quiero decir es que todos, no hay ninguno. Pablo dice que no hay justo, ni siquiera uno. Solamente nuestro Señor Jesucristo es justo. Pablo mismo dijo en una de sus epístolas: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque lo que no quiero hago y lo que quiero no hago. Pero dice, entiendo que hay una ley. Entonces Pablo entendía la sabiduría que Dios había puesto en esta humanidad. Hermanos, tú y yo por nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer absolutamente nada. Tenemos que irnos al Señor. Fíjate, para los griegos el mensaje no tenía el menor sentido. Aquí también había dos razones. Los judíos tenían dos razones, los griegos tenían dos razones para decir que los cristianos eran locos y estaban mal de la cabeza. Dice, para los griegos, número uno, para los griegos la cualidad característica de Dios era la apatía. Dice, quería decir mucho más que su derivada del español, apatía. Dice, quería decir una incapacidad total para sentir. Los griegos decían que si Dios ponía atención a una situación de los cristianos, quiere decir que la situación que los cristianos estaban viviendo era más grande que Dios. Por consecuencia, Dios no era grande y no creían en ese Dios de los cristianos. Esa era una de las cosas que hacía que ellos no pudieran creer. Segunda, los griegos buscaban la sabiduría. La palabra sofista viene del griego, que quiere decir en un principio sabio, en el buen sentido de la palabra, pero llegó a significar una persona lista de mente, astuta de lengua, un acróbata intelectual, de retórica alucinante y perspectiva, que podía presentar el mal como un bien. Ellos están diciendo que Dios, las dos cosas, la primera, que si el problema del cristiano Dios le ponía importancia, era más importante o era más grande el problema que Dios, entonces Dios no es grande. Y la segunda, que si Dios es tan poderoso, Él podía deslumbrar con su conocimiento a los hombres. Eso significa que Dios, sigue diciendo el autor más abajo, que Dios no era asequible. No podíamos nosotros llegar ante sus pies, porque Él era tan grande, que es tan grande y poderoso. Eso sí estoy de acuerdo, pero se rebaja a nuestro nivel para poder abrazarnos, aceptarnos. ¿Cuántos de nosotros? ¿Quién te juzgó a ti? ¿Fue Dios? Dios nunca nos juzgó. Dios nos aceptó tal cual éramos. ¿Te acuerdas cómo mentías? ¿Te acuerdas cómo robabas? ¿Te acuerdas cómo murmurabas? ¿Te acuerdas cómo chismeabas? ¿Te acuerdas cómo odiabas? Aún así como tú y yo éramos, Dios no hizo excepción de personas.
personas nos incluía. Sigue diciendo el autor que se creía o se consideraban, los griegos y los judíos consideraban que la mayoría de los cristianos eran esclavos, y por eso, como no tenían de otra más que buscar a Dios, entonces la mayoría eran cristianos, pero estaban equivocados, porque más adelante el autor nos enseña que habían muchas personas intelectuales entre ellas. Había muchos intelectuales, muchos gobernantes, muchos hombres sapiensales, habían gentes con mucho dinero que tenían esclavos, que como Chloe era una mujer adinerada, que tenía sus esclavos, pero también ella había conocido a Jesucristo y había aceptado, ella era una cristiana. Entonces, no solamente los esclavos, porque creían, y sabes, ellos habían acuñado ciertos adjetivos para los cristianos y decían que eran como sapos, como moscas, como hormigas que salen de sus hoyos arrastrando sus patas. Así consideraban los griegos y los judíos a los cristianos, sin darse cuenta que entre los cristianos también existen intelectuales, y ellos consideraban que los cristianos eran personas analfabetas y sin ningún conocimiento. Desde luego, si eran esclavos, no tenían la oportunidad de poderse preparar y capacitarse. Entonces, cuando un cristiano o un esclavo, venía al conocimiento de Jesucristo, fíjese, en el año 45, no, me estoy equivocando, quiero cerrar con esto. Dice, el cristianismo convirtió a la gente que no eran cosas, refiriéndose a los esclavos, en los hombres y mujeres de verdad. Dice, y aún más en hijos e hijas de Dios. Dio a los indignos una dignidad propia, y a los que no tenían vida personal una vida eterna. Esto es lo que hace el cristiano. El cristianismo les dio a esas personas que, si no les importaban a la sociedad, sí le importaban inmensamente a Dios. Les dijo que si no tenían ningún valor ante los ojos de la sociedad, dice, para Él tenían un valor incalculable, porque había dado a su Hijo Jesucristo. El cristianismo era y aún es lo que redime y eleva más alto a la persona en todo el universo. Lo que nos hace grandes a ti y a mí no es nuestro conocimiento y nuestra retención o todo lo que podamos hacer, es que Dios, por medio de su sangre, Jesucristo, nos ha redimido y nos ha puesto en lugares celestiales. La palabra de Dios dice que somos hechura suya, creados en Dios para toda buena obra. Somos nación santa, somos pueblo querido, somos reyes, somos sacerdotes. A ese nivel Dios nos ha puesto, no importando nuestra condición, nuestro estatus social, nuestra intelectualidad o conocimiento, no importando nada, tú y yo somos lo más extraordinario, pero no es por nuestra capacidad, es por Dios. Quiero concluir con esto, con una oración. Te voy a pedir que cierres tus ojos, inclina tu rostro ahí donde estás. Bendito Dios, gracias, Padre, por este privilegio que me das poder impartir, Señor Jesús, esta enseñanza de las primeras 2 cartas de Pablo a los Corintios. Padre, gracias, Señor Jesús, por cada uno de mis interlocutores, Dios, que prestó atención a esta palabra, que puso oído atento. Yo te pido, Dios, que les des el querer como el hacer tu voluntad. Te damos gracias, Dios, porque hemos entendido que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad, no es por nuestro conocimiento, no son por nuestras adquisiciones que somos elevados, Dios, en el universo, sino es por ti, Padre, a través de tu sangre, Jesucristo. Gracias. Me despido de ustedes, hermanos, deseando que estén muy bien, que la paz de Jesucristo esté en sus hogares, que Dios los bendiga. Muchas gracias, los esperamos en la próxima clase. Espero que estén todos puntualmente, que el Señor les bendiga y hasta la próxima.